Una empleada doméstica fue rechazada por el color de su piel en una entrevista de trabajo. Lo que ella no sabía era que el mismo hombre que la humilló estaba destruyendo su hogar en secreto. Pero, cuando un empresario millonario la reconoció trabajando de noche, un reencuentro de la infancia cambió todo para siempre. Secretos de 20 años salieron a la luz. Una conspiración fue expuesta. Y lo que comenzó como discriminación se transformó en una batalla por la justicia que tocaría miles de vidas. Una historia de resistencia, amor verdadero y esperanza. Prepárate, porque esta historia va a llegar directo a tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. Esperanza Morales nunca imaginó que aquel martes de octubre cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Tenía 32 años y había pasado los últimos 15 trabajando como empleada doméstica en las casas más exclusivas de Madrid, sus manos, curtidas por años de limpiar, cocinar y cuidar familias ajenas, temblaron ligeramente mientras esperaba en la puerta de servicio de la mansión de los Vega al Santillán. El viento otoñal movía las hojas doradas de los árboles que bordeaban la avenida más elegante de la capital española. Esperanza había llegado 30 minutos antes de su cita. Como era su costumbre, había aprendido que la puntualidad era una virtud que las familias adineradas valoraban enormemente. Aunque rara vez la practicaran ellas mismas, se había vestido con su mejor conjunto, una blusa blanca impecable, una falda gris oscura hasta la rodilla y zapatos negros que había pulido hasta que brillaron como espejos. Durante el viaje en metro desde Carabanchel hasta el exclusivo barrio de Salamanca, Esperanza había repasado mentalmente todo lo que sabía sobre la familia Vega al Santillán. Eran propietarios de una cadena hotelera que se extendía por toda Europa con hoteles en París, Roma, Londres y Berlín. Don Eduardo Vega al Santillán había heredado el negocio de su padre y lo había expandido hasta convertirlo en un imperio. Su esposa, Carmen, era conocida en los círculos sociales madrileños por sus obras benéficas y sus fiestas legendarias. La señora Carmen había sido muy clara por teléfono 2 días antes. Necesitaba una empleada nueva para reemplazar a Pilar, quien había trabajado allí durante 26 años antes de jubilarse. Pilar había sido más que una empleada para los Vega al Santillán, había sido prácticamente parte de la familia. Había cuidado a sus 3 hijos desde pequeños y conocía todos los secretos de la casa. Encontrar a su reemplazo no sería tarea fácil. Esperanza sabía que esta oportunidad podría cambiar completamente su situación económica. El salario que ofrecían los Vega al Santillán era 3 veces superior a lo que ganaba en su trabajo actual. Con ese dinero podría finalmente ayudar a su madre Dolores con los costosos medicamentos para la artritis. Podría mudarse a un apartamento mejor y tal vez, solo tal vez, podría empezar a ahorrar para cumplir su sueño secreto de estudiar administración hotelera. Cuando la puerta de roble macizo se abrió, Esperanza se encontró frente a una mujer elegante de unos 50 años. Carmen Vega al Santillán era exactamente como Esperanza se la había imaginado después de ver sus fotos en las revistas de sociedad. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado en un moño sofisticado. Llevaba un traje de Chanel en color crema que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza. Y sus joyas discretas pero evidentemente caras brillaban con luz propia bajo el sol de la tarde. Carmen miró a Esperanza de arriba abajo con una expresión que la joven conocía muy bien. Era esa mirada evaluadora que había visto cientos de veces en su vida, esa inspección silenciosa que parecía medir no solo su apariencia física, sino también su lugar en el mundo. Esperanza había aprendido a reconocer esa mirada desde muy pequeña, cuando acompañaba a su madre a las casas donde trabajaba. Buenos días, señora Vega al Santillán, soy Esperanza Morales. Hablamos por teléfono sobre el puesto de empleada doméstica, dijo Esperanza con su voz más profesional, la que había perfeccionado a lo largo de años de entrevistas de trabajo. Carmen frunció el ceño ligeramente, y Esperanza notó cómo sus ojos se detuvieron en su rostro un momento más de lo normal. Había algo en su expresión que cambió sutilmente, como si estuviera recalculando algo en su mente. Por teléfono no mencionaste que eras. Bueno, que eras de color, dijo Carmen con esa falsa cortesía que las personas de su clase habían perfeccionado para decir cosas desagradables sin sonar directamente ofensivas. Esperanza sintió ese familiar nudo en el estómago, esa sensación que había experimentado tantas veces que ya casi se había vuelto parte de su rutina diaria. Era como un golpe suave pero constante, un recordatorio de que, sin importar cuán calificada estuviera, sin importar cuán duro trabajara, siempre habría personas que la verían primero por el color de su piel y solo después, si acaso, por sus capacidades. No pensé que fuera relevante para el trabajo, señora. Tengo excelentes referencias y 15 años de experiencia en casas de familias distinguidas como la suya, respondió Esperanza manteniendo la compostura que había aprendido a preservar incluso en los momentos más difíciles. Carmen pareció considerar sus palabras por un momento y luego
Como si hubiera tomado una decisión, se hizo a un lado para dejar pasar a Esperanza. Bueno, ya que está aquí, supongo que podemos hacer el recorrido y hablar sobre las responsabilidades del puesto. Esperanza siguió a Carmen por un vestíbulo que la dejó sin aliento. El suelo era de mármol italiano, con incrustaciones de oro que formaban patrones geométricos complejos. Una escalera curvada se alzaba hacia el segundo piso, y las paredes estaban decoradas con pinturas que Esperanza reconoció como obras de artistas famosos. Todo en esa casa hablaba de dinero, pero no del dinero nuevo y ostentoso, sino del dinero viejo, cultivado y refinado a través de generaciones. Durante los siguientes 45 minutos, Carmen le mostró cada rincón de la mansión. Había 12 habitaciones, 8 baños, una biblioteca con libros encuadernados en piel que llegaban hasta el techo, un salón de música con un piano de cola que, según Carmen, había pertenecido a un compositor famoso del siglo XIX, y una cocina que parecía salida de una revista de decoración. Mientras caminaban, Carmen explicaba las expectativas y responsabilidades del puesto. Pero Esperanza podía percibir que algo había cambiado desde el momento en que la vio. La calidez inicial en su voz por teléfono había sido reemplazada por una cortesía fría y profesional. Carmen hablaba más rápido ahora, como si quisiera terminar el recorrido lo antes posible. Verás, Esperanza, esta no es una casa cualquiera. Necesito a alguien que comprenda la importancia de la discreción y la elegancia. Tenemos cenas importantes con ministros, embajadores y empresarios de toda Europa. Recibimos visitas de miembros de la realeza ocasionalmente. Es fundamental que la persona que contratemos no solo sea competente, sino que también cause una buena impresión. Esperanza entendió perfectamente lo que Carmen estaba insinuando sin decirlo directamente. No era solo sobre sus habilidades como empleada doméstica, era sobre si encajaba o no en la imagen que los Vega Santillán querían proyectar, a pesar de sus calificaciones y experiencia. Su piel oscura era vista como un elemento que podría desentonar con la estética de perfección que la familia había cultivado cuidadosamente. Te aseguro que soy muy profesional y discreta. Señora, he trabajado en casas donde se celebraban eventos similares. La familia de la Torre, donde trabajé durante 5 años, organizaba recepciones para diplomáticos extranjeros regularmente. Nunca hubo ninguna queja sobre mi comportamiento o mi presentación, respondió Esperanza, tratando de sonar confiada, aunque por dentro sentía como su esperanza se desvanecía lentamente. Carmen asintió de manera poco convincente, como si estuviera siendo cortés por obligación más que por convicción. Sí, bueno. Las referencias que enviaste son ciertamente impresionantes. Pilar me habló muy bien de ti cuando mencioné tu nombre. Dice que trabajaron juntas hace algunos años y que eres una excelente trabajadora. Esperanza se animó ligeramente al escuchar esto. Pilar había sido como una segunda madre para ella cuando comenzó en este trabajo, siendo apenas una adolescente. Sí, Pilar había hablado bien de ella. Eso tenía que contar para algo. Sin embargo, Carmen continuó hablando y el tono de su voz indicaba que se acercaba a una conclusión. Como te decía, esta posición requiere de alguien que se integre perfectamente con nuestro estilo de vida. Alguien que nuestros invitados vean como apropiado para este ambiente. Esperanza sintió como si hubiera recibido una bofetada invisible. La palabra apropiado resonó en sus oídos con toda la carga de discriminación que llevaba implícita. Sabía exactamente lo que Carmen quería decir y sabía también que no había nada que pudiera hacer para cambiar su opinión. Comprendo perfectamente. Señora Vega Santillán, ¿hay algo más que necesite saber sobre mi experiencia o mis referencias? Carmen miró su reloj. Un Cartier que probablemente costaba más que todo lo que Esperanza poseía en el mundo. No. Creo que tengo toda la información que necesito. Te llamaremos en unos días para darte una respuesta definitiva. Esperanza sabía que esa llamada nunca llegaría. Lo había sabido desde el momento en que vio cambiar la expresión de Carmen al abrir la puerta, pero mantuvo su dignidad intacta, como le había enseñado su madre desde pequeña. Muchas gracias por su tiempo, señora Vega Santillán. Ha sido un placer conocer su hermosa casa. Mientras Carmen la acompañaba hacia la puerta, Esperanza echó un último vistazo a la mansión. Por un momento, se había permitido imaginar cómo sería trabajar allí, cómo sería tener estabilidad económica y poder ayudar realmente a su madre, pero esos sueños se desvanecían ahora como humo en el viento. El trayecto de regreso a su pequeño apartamento en Carabanchel fue largo y silencioso. Esperanza se sentó en el metro mirando por la ventana mientras los edificios lujosos del centro de Madrid daban paso gradualmente a las construcciones más modestas de los barrios periféricos. Cada estación que pasaba la alejaba más del mundo de los Vega Santillán y la devolvía a su realidad cotidiana. Durante el viaje, Esperanza no pudo evitar reflexionar sobre su vida. Había nacido en Madrid en un hospital público del sur de la ciudad, hija de Dolores Morales, una mujer andaluza que había llegado a la capital con 18 años y un sueño de encontrar trabajo y una vida mejor. Su padre había sido un hombre encantador pero irresponsable que las había abandonado cuando Esperanza tenía apenas 5 años.
dejando a Dolores para criar sola a su hija. Dolores había trabajado incansablemente para darle a Esperanza las mejores oportunidades posibles. Había limpiado casas durante el día y oficinas durante la noche, había ahorrado cada céntimo para pagar la educación de su hija, y había sacrificado sus propios sueños para que Esperanza pudiera tener los suyos. A pesar de todas las dificultades, Esperanza había terminado el bachillerato con excelentes calificaciones y había completado varios cursos de hostelería y administración doméstica. Sin embargo, las puertas parecían cerrarse una y otra vez por razones que nada tenían que ver con sus capacidades o su preparación. No era solo el color de su piel, era también su origen humilde. Su dirección en un barrio working class, su falta de conexiones en los círculos sociales adecuados. Era todo un sistema que favorecía a cierto tipo de personas y excluía sistemáticamente a otras. Su madre, Dolores, la esperaba en casa preparando la cena en su pequeña cocina. A los 65 años, Dolores había trabajado toda su vida en empleos similares a los que ahora buscaba Esperanza, enfrentando las mismas barreras y frustraciones. Era una mujer fuerte, criada en un pequeño pueblo de las afueras de Sevilla, que había llegado a Madrid en los años 80 con una maleta de cartón y una determinación férrea. La cocina de su apartamento era tiny, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Pero Dolores había logrado crear un ambiente acogedor con plantas en las ventanas, fotografías familiares en las paredes y el aroma constante de las especias andaluzas que usaba en su cocina. ¿Cómo te fue, mija?, preguntó Dolores mientras revolvía el guiso que hervía lentamente en la estufa. Sus manos, artríticas pero aún hábiles, se movían con la gracia de alguien que había cocinado para otros durante décadas. Esperanza se desplomó en una de las 2 sillas de la pequeña mesa de la cocina, sintiendo todo el peso de la decepción en sus hombros. Como siempre, mamá, en cuanto me vieron, supe que no me darían el trabajo. La señora Carmen fue educada, pero pude ver en sus ojos que ya había tomado su decisión. Dolores dejó la cuchara de madera sobre la encimera y se secó las manos en su delantal antes de sentarse frente a su hija. Sus ojos, del mismo color chocolate que los de Esperanza, se llenaron de una tristeza que había acumulado a lo largo de décadas de experiencias similares. Mija, sé exactamente lo que sientes. He estado en esa misma situación más veces de las que puedo contar. Pero no puedes permitir que eso te quite la fe en ti misma. Esperanza miró a su madre con una mezcla de amor y frustración. Dolores siempre había sido optimista, incluso en las peores circunstancias. Era esa actitud la que la había ayudado a sobrevivir y a criar sola una hija en una ciudad que no siempre había sido amable con ellas. Pero mamá, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces más voy a tener que pasar por esto? Tengo 32 años, estoy preparada, tengo experiencia, tengo buenas referencias. ¿Qué más necesito para que me den una oportunidad? Dolores se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, desde donde se podía ver el patio interior del edificio donde otros vecinos tendían su ropa al sol del atardecer. Había vivido en ese mismo apartamento durante 15 años y conocía a cada familia, cada historia, cada sueño frustrado y cada pequeña victoria de sus vecinos. Mija, el trabajo correcto llegará cuando tenga que llegar. Mientras tanto, no podemos parar de intentar, no podemos permitir que la amargura nos coma por dentro. Pero Esperanza se preguntaba si su madre realmente creía en sus propias palabras optimistas o si simplemente las repetía como un mantra para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo más podría seguir esperando? Su situación económica se volvía más apretada cada mes. Trabajaba medio tiempo en una casa de familia en Pozuelo de Alarcón, limpiando y cocinando para una pareja de profesionales jóvenes. Pero el salario apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos del apartamento y ayudar a su madre con los medicamentos cada vez más caros para la artritis. Los medicamentos de Dolores habían subido de precio 3 veces en el último año y el sistema de salud pública no cubría completamente los tratamientos más efectivos. Esperanza había tenido que hacer malabares financieros para conseguir el dinero, a veces saltándose comidas o caminando largas distancias para ahorrar en transporte público. Esa noche, después de cenar el guiso que su madre había preparado con tanto amor como pudo permitirse con su presupuesto limitado, Esperanza se sentó en su pequeña habitación para revisar los anuncios clasificados en el periódico. Era una rutina que repetía religiosamente cada noche, buscando oportunidades que pudieran cambiar su situación. La mayoría de los anuncios eran desalentadores. Algunos pedían explícitamente empleadas que fueran de buena presencia o con buena imagen. Códigos que Esperanza había aprendido a descifrar como formas educadas de discriminación. Otros ofrecían salarios tan bajos que no valía la pena ni considerarlos. Sin embargo, esa noche encontró un anuncio que le llamó la atención. Una empresa llamada Servicios Integrales Castellana buscaba personal de limpieza para oficinas corporativas en el Distrito Financiero de Madrid. El anuncio era directo y no incluía ninguno de los códigos discriminatorios habituales. Se enfocaba en la experiencia, la puntualidad y la capacidad para trabajar de manera independiente. Esperanza leyó el anuncio varias veces,
sintiéndose cautelosamente optimista. No era exactamente el tipo de trabajo que había esperado encontrar, pero al menos parecía una oportunidad legítima donde sería evaluada por sus capacidades y no por su apariencia. Al día siguiente, Esperanza se levantó temprano y se dirigió a las oficinas de Servicios Integrales Castellana, ubicadas en un edificio modesto pero profesional cerca de la estación de Atocha. El contraste con la mansión de los Begal Santillán era evidente, pero había algo reconfortante en la atmósfera más relajada y accesible del lugar. La recibió una mujer joven llamada Patricia Jiménez, quien parecía tener unos 30 años y vestía de manera profesional pero sin ostentación. Patricia tenía una sonrisa genuina y una manera de hablar directa que inmediatamente puso a Esperanza más. Comodidad. Esperanza Morales, ¿verdad? He revisado tu currículum y debo decir que estoy impresionada. 15 años de experiencia en servicio doméstico es exactamente lo que estamos buscando para nuestros contratos corporativos. Patricia revisó cuidadosamente cada detalle del historial laboral de Esperanza, haciendo preguntas específicas sobre sus responsabilidades anteriores, sus horarios de trabajo y su capacidad para manejar situaciones que requerían discreción. Para sorpresa de Esperanza, Patricia parecía genuinamente interesada en su experiencia y sus habilidades, no en su apariencia física. Tenemos varios contratos importantes con empresas del distrito financiero. El trabajo requiere un nivel alto de profesionalismo porque estarás trabajando en oficinas donde se manejan información confidencial y documentos importantes. La puntualidad es crucial y la atención al detalle es fundamental. Esperanza se sintió cada vez más esperanzada a medida que Patricia continuaba explicando los detalles del trabajo. Sí, he trabajado en ambientes que requieren absoluta confidencialidad. En la casa de la familia de la Torre, donde trabajé durante 5 años. El señor de la Torre era abogado corporativo y frecuentemente traía documentos importantes a casa. Nunca hubo ningún problema con la seguridad o la privacidad. Patricia asintió, tomando notas en una tablet. Perfecto. Ahora, debo explicarte que este trabajo tiene algunos aspectos únicos. Primero, es trabajo nocturno. El horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Segundo, trabajarás en edificios de oficinas cuando estén vacíos, lo que significa que tendrás mucha independencia pero también mucha responsabilidad. Esperanza consideró esto cuidadosamente. El horario nocturno significaba que podría seguir trabajando medio tiempo con la familia de Pozuelo durante el día, al menos hasta que se sintiera segura con el nuevo empleo. También significaba que tendría que ajustar completamente su rutina de sueño. Pero había hecho sacrificios mayores antes. No tengo problema con el horario nocturno. He trabajado en diferentes turnos antes y me adapto bien a los cambios de rutina. Patricia sonrió. Excelente. Ahora hablemos del salario y los beneficios. Ofrecemos un salario base que es competitivo para el sector. Más bonificaciones por puntualidad y por mantener altos estándares de calidad. También proporcionamos transporte desde varios puntos de la ciudad hasta los edificios donde trabajarás. Y después de 3 meses de trabajo satisfactorio, tienes acceso a nuestro seguro médico privado. Cuando Patricia mencionó la cifra del salario, Esperanza tuvo que contener su sorpresa. Era significativamente mejor de lo que había esperado, casi el doble de lo que ganaba en su trabajo actual. Con ese salario, finalmente podría cubrir todos los gastos básicos sin tener que hacer malabares financieros constantes. Hay algo más que debo mencionar. Continuó Patricia. Inicialmente te asignaremos al edificio Torre Empresarial en el Paseo de la Castellana. Es uno de nuestros contratos más importantes y más desafiantes. Alberga oficinas de algunas de las empresas más grandes del país, así que el nivel de exigencia es muy alto. ¿Te sientes preparada para ese desafío? Esperanza no dudó ni un momento. Definitivamente estoy preparada. He trabajado en ambientes exigentes antes. Y entiendo la importancia de mantener los más altos estándares. Patricia le entregó un folder con documentos para completar y le explicó que podía empezar la siguiente semana después de completar un entrenamiento básico de 2 días. También le dio un uniforme y una identificación temporal que necesitaría para acceder al edificio. Cuando Esperanza salió de la oficina con su nuevo contrato de trabajo en la mano, sintió una mezcla de alivio y esperanza que no había experimentado en meses. Finalmente había conseguido un trabajo estable con un salario decente, y por primera vez en mucho tiempo. El futuro parecía un poco más brillante. Sin embargo, cuando llegó a casa para compartir las buenas noticias con su madre, encontró a Dolores sentada en el sofá del pequeño salón con una expresión preocupada. En sus manos artríticas tenía una carta oficial con el membrete del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Esperanza, sintiendo inmediatamente cómo su alegría se transformaba en aprensión. Dolores le entregó la carta con manos temblorosas, y Esperanza pudo ver lágrimas acumulándose en los ojos de su madre. Es del propietario del edificio. Mija, no se está desahuciando. Dice que va a vender todo el edificio para convertirlo en apartamentos de lujo. Esperanza leyó la carta con incredulidad creciente. El propietario.
Un hombre que nunca habían conocido en persona y que solo aparecía para cobrar el alquiler a través de una inmobiliaria. Les daba 3 meses para encontrar otro lugar donde vivir, 3 meses para abandonar el que había sido su hogar durante 15 años. En un mercado inmobiliario tan competitivo y caro como el de Madrid, y con sus ingresos limitados, encontrar otro apartamento que pudieran permitirse parecía una tarea casi imposible. Los precios habían subido dramáticamente en los últimos años, y muchos propietarios ahora exigían garantías bancarias, avales de familiares con propiedades o depósitos equivalentes a varios meses de alquiler. Esperanza se sentó junto a su madre en el sofá y la abrazó, sintiendo cómo Dolores temblaba ligeramente. No te preocupes, mamá. Acabamos de salir de una situación difícil. Y saldremos de esta también. Hoy conseguí un trabajo nuevo. Es de noche, pero paga mucho mejor que lo que tenía antes. Dolores levantó la vista hacia su hija. Y Esperanza pudo ver en sus ojos esa mezcla de orgullo y preocupación que había visto tantas veces a lo largo de su vida. Su madre siempre había sido su fuente de fortaleza, pero ahora Esperanza podía ver que las décadas de lucha y sacrifice estaban pasando factura. Mija, no sé qué haríamos sin ti. Eres lo único bueno que me ha pasado en la vida. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Su madre había dedicado toda su vida a asegurarle un futuro mejor, y ahora era el turno de Esperanza de cuidar de ella. No iba a permitir que perdieran su hogar, sin importar lo que tuviera que hacer. Durante los días siguientes, Esperanza se dividió entre completar su entrenamiento para el nuevo trabajo y buscar apartamentos que pudieran permitirse. El entrenamiento fue intensivo pero interesante. Aprendió sobre los protocolos de seguridad específicos para edificios corporativos, los productos de limpieza especializados que tendría que usar, y los estándares de calidad que se esperaban de ella. Torre Empresarial resultó ser aún más impresionante de lo que había imaginado. Era un edificio de 30 pisos de vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo madrileño como una catedral moderna del comercio y las finanzas. En sus oficinas se tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de euros. El primer día oficial de trabajo, Esperanza llegó al edificio a las 10 de la noche puntualmente. La recibió Carlos, el supervisor nocturno. Un hombre de unos 50 años que había trabajado en limpieza comercial durante toda su vida adulta. Carlos tenía una manera directa pero amable de explicar las cosas, y Esperanza se sintió cómoda trabajando bajo su supervisión. Trabajarás junto con un equipo de 5 personas más, pero cada uno tiene pisos asignados específicamente. A ti te tocan los pisos 20 al 25. Son oficinas de empresas financieras y consultoras principalmente. El trabajo es físicamente demandante, pero según tu expediente, tienes experiencia sobrada. Carlos la llevó en un recorrido por los pisos que serían su responsabilidad. Cada piso tenía un diseño ligeramente diferente, pero todos compartían esa atmósfera de elegancia profesional y riqueza discreta. Los muebles eran de maderas finas, las obras de arte en las paredes eran originales, y la tecnología era de última generación. Esperanza se sintió un poco abrumada por la opulencia del lugar, pero también intrigada. Había pasado toda su vida trabajando para personas adineradas, pero siempre en sus hogares, en ambientes más personales y íntimos. Este era un mundo diferente, el mundo donde se generaba esa riqueza, donde se tomaban las decisiones que determinaban el curso de economías enteras. Durante sus primeras semanas en Torre Empresarial, Esperanza desarrolló una rutina eficiente. Comenzaba cada noche en el piso 25 y trabajaba hacia abajo, asegurándose de que cada oficina quedara perfectamente limpia y ordenada para la mañana siguiente. Era un trabajo solitario pero satisfactorio. Había algo meditativo en la repetición de las tareas, en el proceso de transformar espacios desordenados en ambientes prístinos y profesionales. Lo que más le impresionaba era la cantidad de dinero que se movía en esos pisos. Ocasionalmente veía documentos en los escritorios con cifras que le parecían irreales, contratos por millones de euros, informes sobre inversiones que podrían cambiar el destino de empresas enteras. Era un recordatorio constante de la disparidad entre su mundo y el mundo de las personas para quienes trabajaba. Una noche, durante su tercera semana en el trabajo, Esperanza notó que una de las oficinas principales del piso 23 tenía las luces encendidas. Era extraño, porque normalmente todas las oficinas estaban completamente vacías a esas horas. Se acercó cautelosamente y vio a un hombre joven trabajando solo en su escritorio. El hombre parecía tener aproximadamente 35 años, vestía una camisa blanca que había perdido su frescura después de un día largo de WEC y tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente durante horas de concentración intensa. Estaba completamente absorto en su trabajo, rodeado de documentos esparcidos por toda la superficie de su escritorio, con una laptop abierta y una taza de café que obviamente llevaba horas fría y olvidada. Esperanza dudó por un momento sobre qué hacer. Técnicamente, no debía limpiar las oficinas cuando había gente presente por razones de seguridad y privacidad, pero tampoco quería dejar su trabajo incompleto. Decidió tocar suavemente en la puerta de cristal para anunciar su presencia.
El hombre levantó la vista del documento que estaba leyendo, y Esperanza se encontró mirando directamente a unos ojos marrones cansados pero sorprendentemente amables. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, como si ambos estuvieran procesando esta interrupción inesperada en sus respectivas rutinas nocturnas. Disculpe, señor, dijo Esperanza con voz suave pero profesional, soy del servicio de limpieza, no sabía que había alguien trabajando. ¿Prefiere que vuelva más tarde para limpiar su oficina? El hombre parpadeó varias veces como si estuviera saliendo de un trance profundo de concentración. Luego sonrió. Y Esperanza notó que esa sonrisa transformaba completamente su rostro, suavizando las líneas de cansancio y estrés que habían estado marcadas en sus facciones momentos antes. No te preocupes para nada. Por favor, adelante con tu trabajo. Yo termino esto y me voy en unos minutos, respondió él, haciendo un gesto hacia los documentos esparcidos en su escritorio. Esperanza entró en la oficina con cuidado, llevando consigo su carrito de suministros de limpieza. Era una oficina esquinera, más grande que las otras que había limpiado, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista espectacular de Madrid nocturno. Las luces de la ciudad se extendían hacia el horizonte como un manto de estrellas terrestres. Mientras Esperanza comenzó a trabajar silenciosamente, vaciando las papeleras y limpiando las superficies con movimientos precisos y eficientes, no podía evitar sentir una curiosidad natural sobre el hombre que trabajaba tan tarde. Había algo diferente en él comparado con otros ejecutivos que había conocido a lo largo de su carrera. No había esa arrogancia casual que muchos hombres de negocios llevaban como una segunda piel. El hombre ocasionalmente levantaba la vista de sus documentos para observarla trabajar, pero no de manera evaluativa o condescendiente como estaba acostumbrada. Era más bien una observación curiosa, como si estuviera genuinamente interesado en la precisión y el cuidado con que ella realizaba su trabajo. Perdona que pregunte, pero ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Le preguntó después de unos minutos, mientras organizaba una pila de contratos en su escritorio. Esperanza se detuvo momentáneamente en su tarea de limpiar la mesa de reuniones. 3 semanas, señor. ¿Hay algún problema con el servicio de limpieza? No, para nada. Es justo lo contrario. En realidad, he notado que mi oficina siempre está perfecta por las mañanas. Hay una atención al detalle que no había visto antes con el servicio anterior. Esperanza sintió una calidez extraña y inesperada ante el elogio. No era común que los ejecutivos notaran específicamente su trabajo, y mucho menos que se tomaran el tiempo de comentarlo de manera positiva. La mayoría de las veces, su trabajo era invisible para las personas que se beneficiaban de él. Gracias, señor. Trato de hacer siempre mi mejor esfuerzo. Creo que, si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. El hombre la miró durante un momento más largo, como si sus palabras hubieran resonado con él de alguna manera particular. Después sonrió nuevamente y se levantó de su silla para extender la mano hacia ella. Me llamo Alejandro Herrera, dijo con una naturalidad que sorprendió a Esperanza. No era común que ejecutivos de alto nivel se presentaran formalmente al personal de limpieza. Esperanza Morales, respondió ella, preguntándose si debía haber usado solo su nombre de pila o si había sido apropiado dar su nombre completo. Esperanza, repitió Alejandro, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre en su voz. Es un nombre hermoso y muy apropiado, añadió con una sonrisa que tenía algo de enigmático. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza se encontró con Alejandro 3 veces más. Él parecía trabajar hasta muy tarde con frecuencia, a menudo quedándose en la oficina hasta las 2 o 3 de la madrugada. Cada vez que se encontraban, él la trataba con la misma cortesía y respeto genuino que había mostrado en su primer encuentro. Era refrescante y desconcertante a la vez. Esperanza había pasado 15 años siendo prácticamente invisible para las personas pudientes para quienes trabajaba. Era parte del mobiliario, una presencia necesaria pero que se esperaba que permaneciera en segundo plano. Alejandro, sin embargo, la veía como una persona completa, con pensamientos, opiniones y una historia propia. Una noche particularmente fría de noviembre, cuando Esperanza entró a limpiar la oficina de Alejandro, lo encontró de pie frente a las ventanas, mirando hacia la ciudad con una expresión pensativa. No estaba trabajando en su escritorio como de costumbre, sino que parecía perdido en sus propios pensamientos. Buenas noches, señor Herrera, dijo Esperanza suavemente, no queriendo interrumpir su contemplación de manera brusca. Alejandro se volvió hacia ella, y Esperanza notó que sus ojos tenían una calidad diferente esa noche, como si estuviera cargando algún tipo de peso emocional. Buenas noches, Esperanza. Por favor, puedes llamarme Alejandro. El señor Herrera me hace sentir como mi padre. Esperanza sonrió ante esto. Había algo entrañable en la manera en que Alejandro se resistía a la formalidad excesiva. ¿Está bien, Alejandro? ¿Todo bien esta noche? Pareces pensativo. Alejandro pareció considerarla por un momento como si estuviera decidiendo cuánto podía compartir con ella. Es el aniversario de algo importante, dijo finalmente. Algo que cambió mi vida para siempre hace exactamente 20 años.
Esperanza sintió la gravedad en su voz y se dio cuenta de que Alejandro estaba compartiendo algo personal y significativo con ella. No estaba segura de por qué había elegido confiarle algo tan íntimo, pero se sintió honrada por su confianza. ¿Algo bueno o algo difícil?, preguntó gentilmente, continuando con su trabajo pero manteniéndose atenta a la conversación. Las dos cosas, en realidad. Fue algo que me dolió profundamente en ese momento, pero que eventualmente me llevó a entender cosas importantes sobre la vida y sobre mí mismo. Esperanza sintió comprensivamente. A veces las experiencias más difíciles son las que más nos enseñan. Mi madre siempre dice que los momentos más duros son los que forjan nuestro carácter. Alejandro la miró con una intensidad nueva. Tu madre suena como una mujer sabia. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu familia? Esperanza se sintió un poco sorprendida por la pregunta, pero había algo en la manera en que Alejandro la había formulado que la hacía sentir cómoda para responder. Claro, ¿has vivido toda tu vida en Madrid? No exactamente, nací aquí, pero pasé algunos años de mi infancia en Sevilla con mis abuelos maternos. Mi madre pensó que sería bueno para mí conocer nuestras raíces andaluzas. Alejandro se acercó un poco más, y Esperanza pudo ver una emoción intensa en sus ojos. ¿Recuerdas el nombre del barrio donde vivías en Sevilla? Esperanza frunció el ceño, confundida por la especificidad de la pregunta, pero respondió de todos modos. Triana, vivíamos en el barrio de Triana, cerca del río. Fue una época hermosa de mi infancia, pero no entiendo qué tiene que ver eso con... Alejandro se quedó completamente inmóvil durante un momento que se sintió eterno. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, reconocimiento y algo que parecía una mezcla de dolor y alivio. Esperanza, dijo finalmente, con una voz que era apenas un susurro. ¿Tu abuelo se llamaba Francisco Morales? ¿Trabajaba en los astilleros del río? Ahora fue el turno de Esperanza de quedarse petrificada. ¿Cómo podía este hombre, este ejecutivo adinerado de Madrid, saber algo tan específico sobre su abuelo fallecido? Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras procesaba las implicaciones de la pregunta. Sí, respondió lentamente. ¿Cómo puedes saber eso? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo coraje para lo que tenía que decir a continuación. Cuando los abrió, Esperanza vio lágrimas acumulándose en ellos. Porque yo también viví en Triana cuando tenía 14 años. Mis padres se separaron y mi madre me llevó a vivir con su hermana durante un año mientras resolvían los términos del divorcio. Y durante ese año, conocí a una niña extraordinaria que vivía a 3 casas de distancia de nosotros. El mundo de Esperanza comenzó a tambalearse. Los recuerdos de su infancia en Sevilla comenzaron a flotar hacia la superficie de su mente como fotografías que habían estado guardadas en un baúl olvidado. Había un niño mayor que ella, un niño de cabello oscuro que había sido amable con ella cuando otros niños del barrio se burlaban de su acento madrileño. Alex, susurró Esperanza, usando el apodo que había usado para él cuando tenía apenas 8 años. ¿Eres tú, Alex? Alejandro asintió y una lágrima finalmente se escapó por su mejilla. Soy yo, Esperanza. Soy el mismo Alex que te enseñó a pescar en el río, que te defendió cuando los otros niños se metían contigo, que te prometió que algún día nos volveríamos a encontrar. Los recuerdos se agolparon en la mente de Esperanza como una avalancha emocional. Alex había sido su primer amor infantil, el hermano mayor que nunca tuvo, su protector durante un año que había sido tanto mágico como formativo en su desarrollo. Cuando él se fue de regreso a Madrid al final de ese año, ambos habían llorado como si el mundo se estuviera acabando. Pero no entiendo, dijo Esperanza, con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo terminamos aquí, en este lugar, después de tanto tiempo? Alejandro se acercó a ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa, como si entendiera que ella necesitaba espacio para procesar esta revelación monumental. Esperanza, hay tanto que necesito contarte, tanto que necesito explicarte sobre lo que pasó después de que me fui de Triana, sobre cómo te busqué durante años, sobre por qué estoy aquí esta noche. Esperanza se sentó en una de las sillas de la oficina, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Los últimos 20 años de su vida se estaban reorganizando en su mente como las piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Cuando me llevaron de vuelta a Madrid, continuó Alejandro, le prometí a mi madre que algún día regresaría a Sevilla para encontrarte, pero cuando cumplí 18 años y finalmente pude viajar solo, tu familia ya se había mudado. Los vecinos me dijeron que tu abuelo había muerto y que tu abuela había vendido la casa para irse a vivir con tu madre a Madrid. Esperanza recordó ese periodo de su vida. Había sido devastador perder a su abuelo, quien había sido una figura paterna para ella durante su tiempo en Sevilla. Su abuela, desconsolada e incapaz de mantener la casa sola, había tomado la decisión de mudarse con ellas a Madrid. Pasé años tratando de encontrarte, confesó Alejandro. Contraté investigadores privados, revisé registros públicos. Busqué en cada Morales en Madrid, pero nunca pude dar contigo. Era como si hubieras desaparecido. ¿Pero por qué?, preguntó Esperanza.
¿Por qué era tan importante para ti encontrarme? Alejandro se sentó en la silla frente a ella, y Esperanza pudo ver en sus ojos toda la vulnerabilidad y el dolor que había cargado durante 2 décadas. Porque tú cambiaste mi vida, Esperanza. Ese año en Triana. Verte enfrentar la discriminación y la crueldad de algunos de los otros niños con tanta dignidad y fortaleza me enseñó lecciones sobre el carácter y la humanidad que formaron todo lo que soy hoy. Esperanza recordó los incidentes a los que se refería. Algunos niños del barrio habían sido crueles con ella por ser de Madrid, por tener la piel más oscura que ellos. Por ser diferente, Alex había sido el único que la había defendido consistentemente, que la había tratado como una igual. Cuando regresé a Madrid, continuó Alejandro, decidí que dedicaría mi vida a usar cualquier privilegio que tuviera para crear oportunidades para personas que enfrentaran las mismas barreras que tú enfrentabas. Por eso estudié negocios. Por eso trabajé tan duro para llegar a donde estoy ahora. ¿Qué haces exactamente?, preguntó Esperanza, dándose cuenta de que nunca había preguntado específicamente sobre el trabajo de Alejandro. Soy el director de inversiones sociales de Herrera Capital. Es una empresa de mi familia. Pero he convencido a mi padre para que dediquemos una parte significativa de nuestros recursos a inversiones que generen impacto social positivo. Financiamos programas de educación, microcréditos para emprendedores de comunidades marginadas y proyectos de vivienda social. Esperanza se quedó sin palabras. El niño que había conocido en Sevilla había crecido para convertirse en exactamente el tipo de persona que ella había esperado que fuera. Alguien que usaba su posición privilegiada para ayudar a otros. Pero hay algo más, dijo Alejandro. Y su voz tomó un tono más urgente. Algo que descubrí hace apenas unas semanas y que me ha tenido trabajando hasta tan tarde todas estas noches. ¿Qué cosa? Alejandro se levantó y caminó hacia su escritorio, donde recogió una carpeta que había estado entre los documentos esparcidos. Cuando regresó hacia ella, Esperanza pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Hace un mes, mi asistente Marcos estaba investigando oportunidades de inversión en programas de vivienda social cuando se topó con una lista de familias que estaban siendo desalojadas para proyectos de gentrificación. Tu nombre y el de tu madre estaban en esa lista. El corazón de Esperanza se detuvo por completo. No podía ser una coincidencia. No podía ser que Alejandro hubiera descubierto su situación de vivienda de manera accidental. Esperanza, la empresa que está comprando tu edificio para convertirlo en apartamentos de lujo es una subsidiaria de una compañía más grande que está financiada parcialmente por uno de nuestros fondos de inversión. La revelación golpeó a Esperanza como una bofetada física. Sin saberlo, Alejandro había estado involucrado en la cadena de eventos que la estaba forzando a ella y a su madre a abandonar su hogar. No, susurró Esperanza, sintiendo como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. No puede ser verdad. En el momento en que descubrí la conexión, continuó Alejandro con voz desesperada. Retiré inmediatamente nuestra inversión del proyecto, pero el daño ya estaba hecho. El proceso legal ya había comenzado y detenerlo ahora sería más complicado que simplemente no haber participado desde el principio. Esperanza se levantó abruptamente de la silla, sintiendo una mezcla abrumadora de traición, confusión y dolor. Durante semanas había estado desarrollando sentimientos de respeto e incluso cariño hacia este hombre, sin saber que él había estado inadvertidamente participando en la destrucción de su estabilidad familiar. Necesito irme, dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta. Esperanza, por favor. Espera, déjame explicarte completamente. Déjame contarte lo que estoy haciendo para solucionarlo. Pero Esperanza ya estaba saliendo de la oficina, dejando atrás su carrito de limpieza y llevándose consigo una tormenta de emociones que no sabía cómo procesar. El reencuentro, que había comenzado como un milagro hermoso, se había transformado en una pesadilla compleja de complicaciones éticas y emocionales. Durante los siguientes 3 días, Esperanza llamó enferma al trabajo. No podía enfrentarse a ver a Alejandro nuevamente hasta que hubiera procesado todo lo que le había revelado. Se quedó en casa, ayudando a su madre a embalar algunas de sus pertenencias y tratando de entender cómo había terminado en esta situación tan complicada. Dolores notó inmediatamente que algo había cambiado en su hija. Esperanza había estado más callada de lo normal, perdida en sus pensamientos, saltando entre momentos de tristeza profunda y ráfagas de ira. Mija, ¿qué te pasa? Has estado extraña desde hace días. ¿Hay problemas en el trabajo nuevo? Esperanza no sabía cómo explicarle a su madre la situación sin sonar completamente loca. Mamá, ¿te acuerdas del niño de Madrid que conocí cuando vivimos con el abuelo Francisco en Sevilla? Alex, el que siempre me defendía de los otros niños. Dolores sonrió con nostalgia. Por supuesto que me acuerdo. Estabas enamorada de él como solo puede estarlo una niña de 8 años. Lloró durante semanas cuando se fue. Esperanza respiró profundamente. Antes de continuar, lo encontré, mamá. O más bien, él me encontró a mí. Trabajo en el mismo edificio donde él tiene su oficina. ¿De verdad?, exclamó Dolores, con los ojos iluminándose. ¡Qué maravilloso! Siempre supe que el destino los volvería a unir algún día.
Pero la expresión de alegría en el rostro de Dolores se desvaneció cuando vio que Esperanza no compartía su entusiasmo. ¿Qué pasa, mija? ¿No estás feliz de haberlo encontrado? Es complicado. Mamá, muy complicado. Esperanza le contó a su madre toda la historia, el reencuentro, las conversaciones nocturnas, la revelación de la identidad de Alejandro y finalmente, la conexión con su desalojo. Cuando terminó, Dolores se quedó en silencio durante un largo momento, procesando todas las implicaciones de lo que su hija le había contado. Mija, entiendo por qué te sientes confundida y herida, pero piensa en esto, si él no hubiera descubierto la conexión, nunca habría sabido que estaba involucrado. El hecho de que se lo dijera inmediatamente y que haya retirado su inversión, dice algo sobre su carácter. Esperanza había estado pensando en lo mismo durante los últimos días. La parte racional de su mente entendía que Alejandro no había sabido sobre su situación cuando se hizo la inversión inicial, pero la parte emocional se sentía traicionada y manipulada. Pero mamá, ¿y si todo esto ha sido una coincidencia demasiado conveniente? ¿Y si él sabía desde el principio quién era yo? Dolores tomó las manos de su hija entre las suyas. Esperanza, has trabajado limpiando casas y oficinas durante 15 años. ¿Has visto cómo vive la gente rica, cómo se comportan cuando creen que nadie los está viendo? ¿Realmente crees que este hombre es capaz de esa clase de manipulación cruel? Esperanza reflexionó sobre todas sus interacciones con Alejandro. Había algo genuino en su manera de tratarla, algo auténtico en sus emociones cuando le había contado sobre su búsqueda durante 20 años, pero aún se sentía abrumada por la complejidad de la situación. El cuarto día, Esperanza regresó al trabajo. Había decidido que necesitaba escuchar la explicación completa de Alejandro antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con esta situación. Cuando llegó al piso 23, encontró una nota en la puerta de la oficina de Alejandro. La nota estaba escrita a mano en un papel de carta elegante. Esperanza, sé que necesitas espacio para procesar todo lo que te conté. Estaré en mi oficina esta noche a partir de las 11 si decides que quieres escuchar el resto de la historia. Si no vienes, entenderé que prefieres que no vuelva a molestarte, pero por favor, ten en cuenta que hay aspectos de esta situación que aún no conoces. Aspectos que podrían cambiar como ves todo esto. Alejandro Esperanza guardó la nota en el bolsillo de su uniforme y continuó con su trabajo, limpiando meticulosamente cada oficina del piso. Durante toda la noche, la nota parecía quemar en su bolsillo como un recordatorio constante de la decisión que tenía que tomar. A las 11:30, después de haber terminado con todas las demás oficinas, Esperanza se encontró parada frente a la puerta de Alejandro. Podía ver la luz encendida dentro y una silueta familiar trabajando en el escritorio. Tocó suavemente en la puerta y Alejandro levantó la vista inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese sonido toda la noche. Gracias por venir, dijo él, levantándose para recibirla. No estaba seguro de que lo harías. Necesito entender todo, respondió Esperanza. Necesito saber exactamente qué está pasando antes de poder decidir cómo proceder. Alejandro asintió y le indicó que se sentara. Había preparado una presentación en su laptop, con documentos y gráficos que explicaban la situación completa. Esperanza, lo que voy a mostrarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu situación actual. Pero antes de empezar, necesito que sepas que cada palabra que te dije sobre buscarte durante 20 años era absolutamente verdadera. Alejandro comenzó su explicación mostrándole documentos que detallaban la estructura de inversión que había llevado al proyecto de su edificio. Era complicado, pero básicamente, Herrera Capital había invertido en un fondo que a su vez había invertido en varios proyectos de desarrollo inmobiliario, uno de los cuales incluía el edificio de Esperanza. Cuando Marcos descubrió tu nombre en la lista de familias afectadas, siguió investigando. Lo que encontró fue algo que nunca esperamos. Alejandro abrió otra carpeta y le mostró a Esperanza documentos que revelaban que el proyecto de gentrificación que estaba desplazando a familias working class como la suya era mucho más grande y más sistemático de lo que habían imaginado inicialmente. Esperanza, esta no es solo una inversión inmobiliaria normal. Es parte de un plan coordinado para desplazar familias de bajos ingresos de todo el centro de Madrid para hacer espacio para desarrollos de lujo, y la empresa que está liderando este plan ha estado usando fondos de inversión como el nuestro para financiar el proceso sin que los inversionistas sepan exactamente en qué se está usando su dinero. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Esperanza, tratando de seguir las implicaciones de lo que Alejandro le estaba mostrando. Significa que tú y tu madre son víctimas de algo mucho más grande que un simple desalojo. Son parte de un patrón sistemático de discriminación económica que está diseñado para expulsar a ciertos tipos de familias de ciertas áreas de la ciudad. Esperanza sintió una ira creciente mientras procesaba esta información. No solo estaban perdiendo su hogar, sino que estaban siendo deliberadamente atacadas como parte de un plan más amplio para reestructurar económicamente Madrid. Pero hay algo más, continuó Alejandro.
algo que Marcos descubrió cuando investigó más profundamente la situación. Alejandro abrió la última carpeta. Y Esperanza vio documentos legales que no pudo entender completamente de inmediato. Esperanza, el edificio donde vives con tu madre no era originalmente propiedad del hombre que los está desalojando. Era propiedad de la ciudad de Madrid y fue vendido a inversionistas privados en 2019 como parte de un programa de privatización de viviendas sociales. ¿Y eso qué significa para nosotras? Significa que esa venta fue potencialmente ilegal. El edificio estaba designado como vivienda social protegida, y las leyes europeas prohíben la venta de este tipo de propiedades sin garantías específicas para los residentes actuales. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. ¿Estás diciendo que nuestro desalojo podría ser ilegal? No solo podría ser ilegal, respondió Alejandro con una sonrisa que tenía un toque de satisfacción justiciera. Es definitivamente ilegal, y tengo los documentos para probarlo. Esperanza se quedó sin palabras mientras Alejandro le explicaba que había pasado las últimas 2 semanas trabajando con un equipo de abogados especializados en derecho de vivienda para construir un caso legal que no solo protegería a ella y a su madre, sino que también podría establecer un precedente para proteger a otras familias en situaciones similares. Pero Esperanza, hay algo más que necesitas saber sobre todo esto. Algo personal que me ha estado atormentando desde que te encontré. ¿Qué cosa? La empresa que está liderando este proyecto de gentrificación, la empresa que está tratando de desalojar a tu familia, es propiedad del mismo hombre que me contrató hace 5 años para desarrollar programas de inversión social. Esperanza frunció el ceño. Confundida, no entiendo la conexión. Alejandro respiró profundamente antes de continuar. Su nombre es Eduardo Vega Santillán, y creo que tú ya lo conoces. El nombre cayó sobre Esperanza como un rayo que iluminara todo el panorama de su vida con una claridad brutal e inesperada. Eduardo Vega Santillán, el mismo hombre cuya esposa la había rechazado apenas unas semanas atrás por el color de su piel, era también el arquitecto del plan que estaba destruyendo la estabilidad de su familia. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Esperanza con una precisión que la asustó. La entrevista de trabajo, que había parecido una simple cuestión de discriminación social, ahora se revelaba como parte de algo mucho más siniestro y personal. Eduardo no solo había permitido que su esposa la rechazara basándose en prejuicios raciales, sino que al mismo tiempo estaba orquestando un plan que la obligaría a ella y a su madre a abandonar su hogar. Esperanza se levantó de la silla tan abruptamente que Alejandro se sobresaltó. Su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora, procesando las implicaciones de esta revelación. No podía ser una coincidencia que hubiera solicitado trabajo en la casa de los Vega Santillán justo cuando Eduardo estaba ejecutando su plan de desplazamiento. Él sabía quién era yo cuando su esposa me entrevistó, preguntó Esperanza con una voz que temblaba entre la ira y la incredulidad. Alejandro se levantó también, como si quisiera estar listo para consolar o contener cualquier reacción emocional que pudiera seguir. Eso es exactamente lo que hemos estado tratando de determinar. Marcos ha estado investigando los registros de la empresa de servicios domésticos que recomendó tu nombre a Carmen Vega Santillán. ¿Y qué encontraron? Los ojos de Alejandro se oscurecieron con una ira que Esperanza nunca había visto en él antes. La agencia que te recomendó para el trabajo recibe una comisión especial de Eduardo por cada empleada que envían a casas de familias específicas, familias que están en la lista de su proyecto de gentrificación. Esperanza sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Estás diciendo que todo fue un montaje? ¿Que me enviaron deliberadamente a esa entrevista sabiendo que me rechazarían? Es peor que eso, Esperanza. Creemos que Eduardo está usando estas entrevistas de trabajo como una forma de recopilar información sobre las familias que planea desplazar. Quiere saber si tienen recursos para luchar legalmente contra el desalojo, si tienen conexiones que podrían causarle problemas, si son el tipo de personas que lucharán o que se irán silenciosamente. La revelación golpeó a Esperanza como una bofetada física. No solo había sido rechazada por trabajo debido a su raza, sino que había sido deliberadamente puesta en esa situación como parte de un plan más amplio para evaluar su vulnerabilidad como víctima de desplazamiento. Esperanza comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Toda su vida había luchado contra la discriminación y los obstáculos sistemáticos, pero nunca había imaginado que pudiera ser víctima de algo tan calculado y cruel. Alejandro la observaba con una mezcla de preocupación y admiración, incluso en medio de esta revelación devastadora. Esperanza mantenía su dignidad y su fortaleza, pero podía ver que estaba al borde de un colapso emocional comprensible. Esperanza, sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Tenemos recursos, tenemos evidencia y tenemos un plan para detener a Eduardo y proteger a tu familia. Esperanza se detuvo en su caminata y miró directamente a Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto ayudarme?
Podías simplemente haber retirado tu inversión y lavarte las manos de todo esto. La pregunta pareció tocar algo profundo en Alejandro. Se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa, como si entendiera que ella necesitaba espacio para procesar sus emociones. Esperanza, cuando tenía 14 años y vivía en Triana. Tú me enseñaste algo que cambió fundamentalmente quién soy como persona. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no viene del poder o del dinero, sino de la capacidad de mantener tu dignidad y tu bondad incluso cuando el mundo es injusto contigo. Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Yo era solo una niña. Alejandro no sabía que estaba enseñando nada a nadie. Exactamente, respondió él con una sonrisa suave. Esa era la lección. No estabas tratando de enseñar nada. Simplemente eras quien eras, auténticamente. Sin pretensiones. Y eso me mostró cómo quería ser como persona. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Esperanza sintió que podía respirar completamente. Había algo en la manera en que Alejandro hablaba de ella que la hacía sentir vista y valorada de una manera que nunca había experimentado antes. Pero aún hay tanto que no entiendo, dijo Esperanza. ¿Cómo vamos a luchar contra alguien como Eduardo Vega Santillán? Él tiene dinero, poder, conexiones. Nosotros somos solo, nosotros. Alejandro sonrió y esta vez su sonrisa tenía un toque de determinación feroz. Esperanza. Tú subestimas lo que somos juntos. Yo tengo acceso a recursos financieros y legales. Tú tienes algo igual de valioso, conoces íntimamente cómo funciona este sistema de discriminación porque lo has vivido toda tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitamos tu perspectiva para construir un caso que no solo proteja a tu familia, sino que también proteja a todas las familias que están siendo víctimas de este plan. Tú entiendes cómo piensan personas como Eduardo y Carmen porque has estado del otro lado de su discriminación. Durante años. Esperanza consideró esto cuidadosamente. Era verdad que había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo funcionaba la mente de las personas privilegiadas que la habían discriminado a lo largo de su vida. Podía predecir sus reacciones, entender sus motivaciones y anticipar sus justificaciones. Está bien, dijo finalmente, te ayudaré, pero quiero estar involucrada en cada decisión. No quiero ser solo la víctima que necesita ser rescatada. Quiero ser parte activa de la solución. Alejandro extendió su mano hacia ella, y después de un momento de hesitación, Esperanza la tomó. No habría esperado menos de ti, dijo él. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza se encontró viviendo una vida completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Durante el día, continuaba trabajando medio tiempo con la familia de Pozuelo, pero las tardes las pasaba en las oficinas de Herrera Capital, trabajando junto con Alejandro, Marcos y un equipo de abogados especializados en derechos de vivienda. Era un mundo completamente nuevo para ella. Las oficinas de Herrera Capital ocupaban 2 pisos completos de un edificio moderno en el distrito financiero, con salas de conferencias equipadas con tecnología de última generación, una biblioteca legal que contenía miles de volúmenes y un ambiente de urgencia profesional que la energizaba de maneras que no había esperado. Al principio, Esperanza se sintió intimidada por el ambiente y las personas. Los abogados hablaban en términos legales complejos, los analistas financieros manejaban cifras que la mareaban, y todos parecían tener títulos universitarios de instituciones prestigiosas, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que su perspectiva como persona que había vivido el lado receptor de la discriminación sistemática era invaluable para el equipo. Durante una de sus primeras reuniones, Alejandro le pidió que explicara exactamente lo que había experimentado durante su entrevista con Carmen Vega Santillán, mientras Esperanza describía los detalles de esa interacción. Pudo ver cómo los abogados tomaban notas furiosamente e intercambiaban miradas significativas. Lo que describes, le dijo la abogada principal, una mujer llamada Isabel Ruiz que había dedicado su carrera a casos de discriminación. Es un patrón clásico de lo que llamamos discriminación por praxis. Eduardo está usando a su esposa para recopilar información que él no puede obtener legalmente por sí mismo. Esperanza se sintió extrañamente validada al escuchar que su experiencia tenía un nombre legal específico y que encajaba en un patrón reconocido de comportamiento discriminatorio. Pero la parte más difícil de trabajar en el caso no era aprender sobre aspectos legales o financieros, era confrontar las emociones complejas que surgían al trabajar tan cercanamente con Alejandro. Durante 20 años, Esperanza había llevado una imagen idealizada del niño que había conocido en Sevilla. Ahora, trabajando junto al hombre en que se había convertido, tenía que reconciliar esos recuerdos de la infancia con la realidad de quien era él como adulto. Alejandro era brillante, compasivo y dedicado a usar su privilegio para ayudar a otros, pero también era el heredero de una fortuna familiar masiva. Vivía en un mundo de privilegios que ella apenas podía imaginar y tenía acceso a oportunidades que habían estado cerradas para ella toda su vida. A veces, mientras trabajaban juntos hasta altas horas de la noche, Esperanza se sentía abrumada por la disparidad entre sus mundos.
Una noche, después de una sesión particularmente intensa, revisando documentos legales, Alejandro sugirió que fueran a cenar a un restaurante cercano. Era la primera vez que habían socializado fuera del contexto de trabajo. Y Esperanza se sintió nerviosa sobre cómo navegar esa transición. El restaurante que Alejandro eligió era elegante pero no ostentoso. El tipo de lugar donde los profesionales exitosos iban para relajarse después de días largos de trabajo. Mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana con vista a las luces de Madrid, Esperanza no pudo evitar pensar en lo surrealista que era toda la situación. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Alejandro mientras estudiaba el menú. Dos niños de Triana, sentados en un restaurante en Madrid conspirando para derrotar a un magnate inmobiliario corrupto. Esperanza sonrió a pesar de sí misma. La verdad es que cuando tenía 8 años, mis fantasías sobre nuestro reencuentro eran un poco diferentes. Imaginaba que me rescatarías de una torre alta o algo así de dramático. Y yo imaginaba que te encontraría viviendo como una princesa en un palacio completamente fuera de mi alcance, respondió Alejandro. Nunca pensé que te encontraría trabajando en el mismo edificio donde trabajo yo. Hubo un momento de silencio mientras ambos reflexionaban sobre los giros extraños que había tomado el destino para reunirlos. Finalmente, Esperanza decidió abordar la pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas. Alejandro, ¿qué pasa después de que resolvamos este caso? ¿Qué pasa con nosotros? Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. No lo sé, Esperanza. Sé que no quiero que desaparezcas de mi vida otra vez. Pero también entiendo si todo esto es demasiado complicado para ti. Esperanza consideró sus palabras cuidadosamente. La verdad era que se sentía atraída hacia Alejandro de maneras que iban más allá de la nostalgia de la infancia. Era inteligente, kindly y comprometido con valores que ella compartía, pero también representaba un mundo que había sido hostil hacia ella durante toda su vida. Es complicado, admitió Esperanza. A veces, cuando estamos trabajando juntos, me olvido de todas las diferencias entre nuestros mundos, pero otras veces, esas diferencias se sienten como una barrera insuperable. Alejandro asintió comprensivamente. Entiendo completamente. He pensado en lo mismo. Pero Esperanza, quiero que sepas que para mí, esas diferencias no son obstáculos, son recordatorios de por qué este trabajo que estamos haciendo juntos es tan importante. Durante las siguientes horas hablaron sobre sus vidas durante los 20 años que habían estado separados. Alejandro le contó sobre su educación privilegiada, pero también sobre la presión constante de vivir de acuerdo con las expectativas familiares y sociales. Esperanza compartió sus luchas, pero también los momentos de alegría y satisfacción que había encontrado en su trabajo y en su relación con su madre. Cuando finalmente regresaron a sus respectivos hogares esa noche, Esperanza se sentía más conectada con Alejandro que nunca, pero también más consciente de las complejidades que enfrentarían si decidían explorar una relación más allá de su colaboración profesional. Los días siguientes trajeron desarrollos significativos. En el caso legal, el equipo de abogados había encontrado evidencia de que Eduardo había estado usando tácticas similares en por lo menos 12 otros proyectos de gentrificación en toda Madrid. Había un patrón claro de discriminación sistemática que podía ser prosecuted bajo las leyes europeas de derechos civiles, pero también había surgido un problema inesperado. Carmen Vega Santillán había contactado personalmente a Esperanza. La llamada llegó un martes por la tarde mientras Esperanza estaba en casa ayudando a su madre a continuar empacando sus pertenencias, cuando vio el nombre en la pantalla de su teléfono. Esperanza dudó si contestar o no. Señora Morales, soy Carmen Vega Santillán, creo que necesitamos hablar. La voz de Carmen sonaba diferente por teléfono de cómo había sonado durante su entrevista. Había menos autoridad y más vulnerabilidad, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente para sonar menos intimidante. No estoy segura de que tengamos nada de qué hablar, señora Vega Santillán, respondió Esperanza cautelosamente. Por favor, solo dame 10 minutos. Hay cosas sobre mi marido que necesitas saber, cosas que podrían ayudarte en tu caso legal contra él. Esperanza se sintió intrigada a pesar de su desconfianza. ¿Por qué Carmen estaría dispuesta a proporcionar información que podría perjudicar a su propio esposo? Está bien, pero la reunión será en un lugar público. Y traeré a alguien conmigo. Carmen sugirió una cafetería discreta en el barrio de Malasaña, lejos tanto de las oficinas de su marido como de los círculos sociales donde normalmente se movía. Esperanza llamó inmediatamente a Alejandro para contarle sobre la llamada. Podría ser una trampa, le advirtió Alejandro. Eduardo podría estar usando a su esposa para obtener información sobre nuestro caso. Es posible, admitió Esperanza, pero también podría ser una oportunidad para entender mejor cómo piensa Eduardo y tal vez obtener información que no podríamos conseguir de otra manera. Alejandro insistió en acompañarla a la reunión y también sugirió que Isabel, la abogada principal, fuera con ellos. Carmen había accedido a que trajeran testigos,
lo cual Alejandro interpretó como una señal de que realmente quería cooperar en lugar de tender una trampa. La cafetería que Carmen había elegido era pequeña y bohemia. El tipo de lugar donde los estudiantes universitarios iban a estudiar y los artistas locales exhibían sus obras en las paredes. Era un entorno completamente diferente del mundo de lujo en el que Esperanza había visto a Carmen antes. Cuando llegaron a la cafetería, encontraron a Carmen sentada en una mesa en la esquina, vestida de manera mucho más casual de lo que Esperanza la había visto antes. Llevaba jeans, una blusa simple y muy poco maquillaje. Parecía años más joven y significativamente más vulnerable. Gracias por venir, dijo Carmen cuando se acercaron a la mesa. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí después de cómo te traté durante la entrevista. Esperanza se sentó frente a Carmen con Alejandro a su lado y Isabel en la silla adyacente. ¿Por qué quería hablar conmigo, señora Vega Santillán? Carmen miró hacia sus manos por un momento antes de responder. Durante los últimos días, he estado descubriendo cosas sobre mi marido que me han hecho cuestionar todo lo que quería saber sobre él. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Isabel en su voz de abogada profesional. Carmen levantó la vista hacia Esperanza directamente. Hasta la semana pasada no sabía nada sobre el proyecto de gentrificación. Eduardo siempre me dijo que sus inversiones inmobiliarias eran para crear viviendas asequibles, no para desplazar familias. Esperanza estudió el rostro de Carmen buscando señales de engaño, pero había algo en su manera de hablar que parecía genuino, como si realmente estuviera discovering algo devastating sobre su esposo. ¿Cómo se enteró?, preguntó Alejandro. Carmen suspiró profundamente. Encontré documentos en su oficina en casa, documentos que mostraban listas de familias, fotografías de edificios, planes para aumentar los precios de alquiler dramáticamente, y cuando vi tu nombre en esa lista, Esperanza, me di cuenta de que la entrevista de trabajo había sido parte de algo mucho más horrible. ¿Mi nombre estaba en una lista? Carmen asintió y Esperanza pudo ver lágrimas acumulándose en sus ojos. Tu nombre, el de tu madre, información sobre tus empleos, tus ingresos, incluso fotografías de tu edificio. Eduardo había estado planeando desplazarte durante meses antes de que solicitara. Esperanza sintió una ira fría y calculada apoderándose de ella. Toda la discriminación que había experimentado durante su entrevista había sido simplemente parte de un plan más amplio para victimizarla. Pero hay algo más, continuó Carmen, algo que podría ser crucial para tu caso legal. Isabel se inclinó hacia adelante, claramente interesada. ¿Qué cosa? Eduardo no está trabajando solo en esto, tiene socios. A the people with influence en el gobierno municipal que están facilitando estos desalojos ilegales, y tengo nombres, números de cuenta, documentos que prueban las conexiones. Alejandro e Isabel intercambiaron una mirada significativa. Si Carmen realmente tenía evidencia de corrupción gubernamental, eso podría expandir el caso de una demanda civil a una investigación criminal. ¿Por qué está dispuesta a proporcionarnos esta información?, preguntó Esperanza. ¿Qué gana usted ayudándonos? Carmen la miró directamente a los ojos y Esperanza vio una honestidad brutal en su expresión. Porque me di cuenta de que, durante 30 años de matrimonio, he estado casada con un hombre que disfruta lastimando a personas que no pueden defenderse, y porque la manera en que te traté durante esa entrevista me ha estado atormentando desde entonces. Esperanza se sintió sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Carmen. Había expectado hostilidad o manipulación, no este tipo de confesión personal. Esperanza, continuó Carmen. Sé que no puedo deshacer lo que pasó durante esa entrevista. Sé que te juzgué basándome en prejuicios que pensé que había superado hace años. Pero maybe puedo ayudarte a obtener justicia, no solo para ti, sino para todas las familias que Eduardo está victimizando. Isabel comenzó a hacer preguntas específicas sobre los documentos que Carmen afirmaba tener, mientras Alejandro tomaba notas detalladas. Esperanza escuchaba la conversación, pero parte de su atención estaba enfocada en estudiar a Carmen como persona. Durante su entrevista semanas atrás, Carmen había parecido completamente segura de sí misma, cómoda en su posición de poder y autoridad. Ahora, parecía una mujer que estaba questioning everything que había creído sobre su vida y su matrimonio. Había something both vulnerable que ellas en su willingness to betray her husband para hacer lo correcto. Después de una hora de conversación, Carmen había proporcionado suficiente información preliminary para convencer a Isabel de que realmente tenía exceso de evidencia valiosa. Acordaron reunirse again en 2 días. Carmen habría tenido tiempo para fotografiar documentos específicos que Isabel había requested. Cuando salieron de la cafetería, Esperanza se sintió abrumada por todo lo que había leído. No solo su caso legal se había fortalecido significativamente, pero también había gained a new perspective en Carmen como persona. ¿Crees que podemos confiar en ella?, le preguntó Alejandro mientras caminaban hacia su coche. No estoy segura, admitió Esperanza, pero creo que está telling the truth about feeling guilty por cómo me trató. If she really has evidence que puede help our case, necesitamos tomarla seriously. During the drive back to Alejandro's office,
Esperanza no pudo stop thinking about la transformation que había seen en Carmen. It made her wonder cuántas a the people in positions of privilege were perpetuating injustice not por melas, but por ignorance y complacencia. Los siguientes días, pestinable de legal preparation y strategic planning. Carmen cumplió su promise y proporcionó photographs de documents que not only confirmed guardos discriminatory practices, but también revealed connections to municipal officials quien had been facilitating illegal property transfers. La evidencia was so comprehensive que Isabel decidió contact prosecutors en la oficina del fiscal general. What had comenzado como un caso de discriminación de vivienda now had el potential de become una major investigation de action gubernamental. But mientras el legal case estaba getting stronger cada día, Esperanza was struggling con las emotional complications de everything que había been learning about her situation. No era suficiente saber que she had been victimized. Now she also had to confront the fact que la discrimination había been much more systematic y calculated que había ever imagined. Durante una particularly difficult night de reviewing evidence, Esperanza broke down crying en Alejandro's office. O la anger y frustration que había been containing durante weeks final y overwhelmed her defenses. Alejandro immediately stopped what estaba doing y came to sit beside her. Often comfort without trying to fix or minimize her emotions. It's too much. Esperanza whispered a través de her tears. Todo esto was supposed to ser about finding us a new place to live. Now it's become this huge thing about corruption y conspiracy. You don't know if I'm strong enough para handle todo eso. Alejandro gently took her hand. Esperanza, you don't have to be strong enough para handle todo esto. You're not alone anymore. But I need you to know que what we're doing now goes far beyond just helping tu familia. We're building a case que could protect hundreds de otras familias from experiencing what was experienced. Esperanza looked up at him y para la primera vez, she allowed herself to really see him not just como el boy que had known en Triana, y not just como a powerful ally in her legal fight, but como a man quien cared about her deeply y whom she was falling in love with. Said realization was both thrilling y terrifying. Falling in love with Alejandro would mean opening herself up to a level de vulnerability que she had never experienced antes. It would mean trusting not just him, pero también trusting que their different backgrounds wouldn't ultimately drive them apart. But mientras looked into his eyes, Esperanza realized que she was ready para take ese risk. After years de protecting herself from disappointment y heartbreak, she was ready para be open to la possibility de genuine love partnership. Sin embargo, antes de she could explore those feelings fully, they still tenían que navigate la most dangerous part de their legal battle. Eduardo had become aware que they were building a case against him y according to Carmen, he was taking steps para protect himself y discredit their evidence. La final confrontation was approaching. Y Esperanza knew que everything she had worked para durante her entire life was about para be tested in ways que she had never imagined. El día que cambiaría todo para siempre llegó de manera inesperada un viernes de diciembre. Esperanza estaba en casa ayudando a su madre con los preparativos para mudarse al apartamento temporal que Alejandro había conseguido para ellas, mientras se resolvía el caso legal cuando recibió una llamada que la dejó helada. Era Patricia, su supervisora en Servicios Integrales Castellana. Y su voz sonaba tensa y preocupada. Esperanza, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Ha surgido un problema grave con tu empleo. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Esperanza, sintiendo inmediatamente cómo la ansiedad se apoderaba de ella. No puedo explicártelo por teléfono. Solo ven lo más pronto posible, durante el trayecto a las oficinas de la empresa. Esperanza no pudo dejar de pensar en todas las posibilidades terribles que podrían estar esperándola. ¿Había descubierto Eduardo su colaboración con el caso legal? ¿Había encontrado una manera de sabotear su empleo como parte de su guerra personal contra ella? Cuando llegó a la oficina, Patricia le estaba esperando con una expresión sombría. Junto a ella había un hombre mayor que Esperanza no reconoció, vestido con un traje caro y una expresión de autoridad que inmediatamente la puso en alerta. Esperanza, este es el señor González, el director general de nuestra empresa. Necesitamos hablar contigo sobre algunas acusaciones muy serias que se han hecho contra ti. Esperanza se sentó en la silla que le indicaron, sintiendo como si estuviera en un tribunal. ¿Qué tipo de acusaciones? El señor González se inclinó hacia adelante, estudiando un archivo que tenía abierto frente a él. Señora Morales, hemos recibido una denuncia formal de uno de nuestros clientes más importantes alegando que usted ha estado robando documentos confidenciales de sus oficinas. El mundo de Esperanza se detuvo por completo. La acusación era tan absurda y tan obviamente falsa que por un momento no pudo ni siquiera formular una respuesta coherente. Eso es completamente falso, dijo finalmente con una voz que sonaba más fuerte y más segura de lo que se sentía por dentro. Jamás he robado nada en mi vida. Y ciertamente nunca he tomado documentos de ninguna oficina. El señor González continuó hablando como si no hubiera escuchado su negación.
El cliente en cuestión afirma que documentos importantes han desaparecido de su oficina durante las noches cuando usted estuvo trabajando allí. También afirman que tienen evidencia de que usted ha estado colaborando con competidores para proporcionar información confidencial sobre sus operaciones comerciales. Esperanza sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. De repente, todo tenía sentido. Eduardo había descubierto su colaboración con Alejandro y estaba usando su influencia para destruir su reputación y su capacidad de ganarse la vida. ¿Quién es este cliente que está haciendo estas acusaciones?, preguntó Esperanza. Aunque ya sabía la respuesta, el señor González intercambió una mirada con Patricia antes de responder. Eduardo Vegal Santillán de Vegal Santillán Enterprises es uno de nuestros clientes más prestigiosos y de mayor antigüedad. Patricia parecía incómoda con toda la situación, como si entendiera que algo no estaba bien, pero no tuviera el poder para cuestionarlo. Esperanza, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, pero necesitamos seguir el protocolo. La empresa tiene que investigar cualquier acusación de este tipo. Esperanza se levantó de la silla, sintiendo una mezcla de ira y desesperación que amenazaba con abrumarla completamente. Ustedes me conocen. Llevo años trabajando para esta empresa sin ningún problema. Mi historial está impecable. ¿Realmente van a creer las acusaciones de un hombre que obviamente tiene motivos personales para perjudicarme? El señor González cerró el archivo con un gesto final. Señora Morales, hasta que esta investigación se complete, su empleo con nuestra empresa queda suspendido indefinidamente. Si las acusaciones resultan ser falsas, por supuesto que será reinstalada con una disculpa completa. Pero hasta entonces, no podemos permitir que continúe trabajando. Esperanza salió de la oficina sintiéndose como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. No solo había perdido su principal fuente de ingresos justo cuando más los necesitaba, sino que su reputación profesional había sido destruida por acusaciones que sabía que eran completamente falsas. Durante el viaje de regreso a casa, Esperanza llamó a Alejandro para contarle lo que había pasado. La ira en su voz cuando él escuchó la historia fue palpable. ¿Esto es guerra? Esperanza, Eduardo está usando todas las herramientas a su disposición para tratar de destruirte antes de que nuestro caso llegue a los tribunales. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Esperanza, sintiendo que finalmente había llegado al límite de su resistencia emocional. He perdido mi trabajo, mi reputación está arruinada, y mi madre y yo seguimos sin tener un lugar permanente donde vivir. Vamos a luchar, respondió Alejandro con una determinación férrea. Vamos a exponer cada mentira que Eduardo ha contado. Vamos a demostrar el patrón de harassment e intimidación. Y vamos a asegurarnos de que pague por cada injusticia que ha cometido contra ti y contra todas las otras familias que ha victimizado. Pero cuando Esperanza llegó a casa y vio a su madre empacando cuidadosamente los pocos objetos de valor que poseían, finalmente se derrumbó. Dolores la encontró llorando en la cocina, con la cabeza entre las manos, completamente abrumada por el peso de todo lo que estaba enfrentando. «Mija, ¿qué pasó?», preguntó Dolores, inmediatamente dejando lo que estaba haciendo para consolar a su hija. Esperanza le contó a su madre todo lo que había pasado durante las últimas horas, la acusación falsa, la pérdida de su empleo, la sensación de que, sin importar cuán fuerte luchara, las cartas siempre estarían apiladas en su contra. «Mamá, estoy tan cansada», dijo Esperanza a través de sus lágrimas. «Estoy cansada de luchar contra un sistema que está diseñado para mantenernos abajo. Estoy cansada de ser valiente todo el tiempo. A veces solo quiero rendirme y aceptar que este es nuestro lugar en el mundo». Dolores se sentó junto a su hija y la abrazó con la fuerza de alguien que había pasado décadas consolando y fortaleciendo a la persona que más amaba en el mundo. «Esperanza, mira a tu alrededor. Mira todo lo que has logrado en tu vida. Tienes educación, tienes habilidades. Tienes una reputación de integridad que ninguna acusación falsa puede destruir realmente. Pero más importante que todo eso, tienes un corazón que se niega a volverse amargo a pesar de todas las injusticias que has enfrentado. Pero mamá, ¿qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si al final perdemos todo?». Dolores tomó el rostro de su hija entre sus manos artríticas pero firmes. «Mija, hace más de 30 años, llegué a Madrid con una maleta de cartón y un sueño de darte una vida mejor. No tenía dinero, no tenía conexiones. No tenía nada excepto determinación y fe. Y mira lo que logramos juntas. ¿Pero valió la pena?», preguntó Esperanza. «¿Valió la pena todos los sacrificios que hiciste si terminamos siendo desalojadas de todos modos?». Dolores sonrió con una sabiduría que solo viene de décadas de perseverancia. «Mija, cada día que pasé trabajando para darte mejores oportunidades, valió la pena. Cada vez que te vi mantener tu dignidad frente a la discriminación, valió la pena. Y ahora, verte luchar no solo por nosotras, sino por todas las familias que están pasando por lo mismo, eso vale más que cualquier apartamento o cualquier trabajo». Durante esa noche, mientras Esperanza reflexionaba sobre las palabras de su madre, se dio cuenta de que había llegado un momento decisivo en su vida.
Podía permitir que las tácticas de intimidación de Eduardo la derrotaran o podía usar su ira y su dolor como combustible para luchar aún más fuerte. Al día siguiente, Esperanza se levantó temprano y se dirigió a las oficinas de Herrera Capital con una determinación renovada. Cuando llegó, encontró a Alejandro, Isabel y el resto del equipo legal trabajando furiosamente en respuesta a los eventos del día anterior. Alejandro la recibió con una sonrisa que tenía algo de feroz. Esperanza, tengo noticias que van a cambiar todo. ¿Qué tipo de noticias? Isabel levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Recibimos una llamada anoche de la oficina del fiscal general. Están listos para presentar cargos criminales contra Eduardo y sus cómplices en el gobierno municipal. La evidencia que Carmen nos proporcionó, combinada con nuestra investigación independiente, ha convencido a los prosecutors de que tienen un caso sólido. Esperanza se sintió abrumada por una mezcla de alivio y justificación. ¿Qué significa eso para nuestro caso civil? Significa que ya no estamos solos en esta pelea. Respondió Alejandro, el poder del Estado está ahora de nuestro lado. Eduardo puede tratar de intimidarte y acosarte, pero no puede intimidar al sistema judicial cuando tiene evidencia sólida de sus crímenes. Durante los siguientes días, los eventos se desarrollaron con una velocidad que dejó a Esperanza casi sin aliento. Los cargos criminales contra Eduardo fueron presentados oficialmente, incluyendo fraude, discriminación sistemática y corrupción gubernamental. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Isabel y Eduardo se encontró siendo el objetivo de escrutinio público en lugar de ser el poderoso manipulador detrás de escenas. Pero el momento más significativo llegó cuando Carmen decidió testificar públicamente contra su esposo. Durante una conferencia de prensa que fue transmitida por todas las principales cadenas de noticias de España, Carmen se paró frente a las cámaras y detalló daños de comportamiento abusivo y discriminatorio de parte de Eduardo. He estado casada con Eduardo Begal Santillán durante 30 años. Dijo Carmen con una voz clara y firme. Durante ese tiempo he sido testigo de un patrón consistente de tratamiento cruel hacia personas que él considera inferiores debido a su raza, su clase social o su falta de poder político. Ya no puedo permanecer silenciosa mientras él usa su riqueza y su influencia para destruir las vidas de familias inocentes. Watching Carmen en televisión. Esperanza sintió una compleja mezcla de emociones. Parte de ella, Still Harvard Resentment hacia la mujer, WHO había sido so cruel durante their interview. But también felt admiración para someone quien was willing para sacrificar her comfortable life. Para lo correcto, la conferencia de prensa de Carmen fue el punto de inflexión que el caso necesitaba. Dentro de 24 horas, 3 otros executives en la empresa de Eduardo resigned. 2 municipal officials fueron arrested. Y se ve a la de families, WHO habían been victimized por similar schemes came forward para join el lawsuit. Eduardo faced con overwhelming evidence y mounting public pressure. Finally began para show signs de cracking and de la presión. According to Carmen, quien había remained en contact con Isabel throughout todo el proceso, Eduardo había become increasingly erratic y paranoid. Convinced que everyone around him was conspiring against him. Es importante que entiendas, le dijo Carmen Esperanza durante one de regular meetings, que Eduardo no ve todo esto como consecuencias por bad behavior. Él se ve a sí mismo como la víctima de una conspiracy unfair. En su mente, él simplemente was protecting su business interest. Y everyone else está being unreasonable. Esa perspectiva helped Esperanza understand algo important about personas like Eduardo. They weren't necessarily evil en el sentido tradicional. They were simply tan insulated from las consecuencias de their actions que had lost todo sense de empathy para those whom they had. La final court date was scheduled para una fría mañana de enero. Esperanza había spent semanas preparing para her testimony, working con Isabel para ensure que she could present her experience de una manera que was both compelling y legally relevant. La noche antes del trial, Alejandro invited a Esperanza para dinner en su apartment. Era la primera vez que she había been en su personal space y she was struck por how different era from what she había expected. En lugar de ostentatious luxury, el apartment was elegant but comfortable, filled con books, artwork que clearly had personal meaning y photographs de family y friends. Durante dinner, they avoided talking about el case. Instead focusing on their memories from childhood y their hopes para el future. It was durante esta conversation que Esperanza finally felt comfortable enough para address las romantic feelings que had been growing between them durante los past months. Alejandro, dice ella, mientras they sat together en su couch después de dinner, ¿qué va a pasar con nosotros después de que todo esto termine? Alejandro took her hand in his. Y Esperanza pudo see en his toda la commitment que she había been hoping para but afraid to expect. Esperanza, durante todos estos months de working together, tú me has shown que la person whom I fell in love with cuando tenía 14 years old se has become una woman even more remarkable than ever imagined. If tú estás willing, I want para spend the rest of my life building something beautiful contigo. Para la primera vez en months, Esperanza felt completely at peace.
No mete what happened in court al siguiente día, Shinuke había found not just justice para her family. But también en la B-partnership que would sustain her para whatever challenges lay ahead. El día del trial. Esperanza dressed carefully en el professional outfit que Carmen había helped her choose. Carmen en un unexpected gesture de solidarity. Head offered para pay para todo el legal fees y head also provided Esperanza con appropriate courtroom attire. Las courthouse staffs were lined con reportes y quemias y Esperanza felt momentarily overwhelmed por all attention, but cuando she saw Alejandro, Isabel, Dolores y even Carmen waiting para her, she realized que she wasn't facing esto alone. Eduardo had that courthouse con attend the expensive lawyers. Pero el look told more haggard than Esperanza had ever seen him. La months de public scrutiny y legal pressure clearly had taken their toll on him. Durante her testimony, Esperanza spoke with a clarity y dignity que impressed everyone en la courtroom. She detailed not just las specific discriminations que she had experienced, but también placed them dentro del large context de systematic oppression que affected countless families throughout Madrid. Cuando Eduardo's lawyer tried para discredit her testimony por questioning her motivations y her relationship con Alejandro, Esperanza responded con such grace and honesty que even algunos de Eduardo's aportes en la gallery began para look uncomfortable. Señora Morales, el attorney said con Candace en Shana Bias. ¿No es verdad que tiene un incentive personal para exaggerate las claims against my client debido a su romantic relationship con señor Herrera? Esperanza looked directly at Eduardo, quien was seated apenas unos metros away from her, before responding, Señor, I have been fighting against discrimination and injustice durante toda mi life. Long before I met señor Herrera y long before I knew anything about señor Vegal Santillán's business practices. Sí, we motivated por personal gain. I would have accepted one de las several settlement offers que your client made para me throughout este proceso. I'm here porque I believe que nadie should have para endure what my family have endured. Y porque I want para ensure que other families don't become victims de this same kind of systematic oppression. Her response received audible approval from many people en la gallery. Y Esperanza could see que her words had resonated not just con la jury, but también con los reportes quien would be covering la story. Cuando Carmen testified, she provided detailed evidence de Eduardo's discriminatory practices y his explicit statements about using intimidation tactics para silence his victims. Her testimony was devastating para Eduardo's defense, particularly porque she had no apparent motive para lie about her own husband. Vila time closing arguments were presented. Era clear que Eduardo was facing not just legal consequences, but también la complete destruction de his business empire y his social standing. La jury deliberated para only 3 hours before returning con a verdict que found Eduardo guilty in all major charges. El judge sentenced him para 7 years in prison y ordered him para pay millions in damages para all the families who may had victimized. But para Esperanza, la most meaningful part de la entire experience came después del trial. Cuando dozens de otras familias approached her para express their gratitud para her que y Jen standing up para what was right. Una elderly woman named María Hernández, quien had been displaced from her apartment de 40 years debido para one de Eduardo's schemes, took Esperanza's hands en his y said con tears en hers, Mija, tú has given us back our dignity. Tú has shown us que we met, que our lives have value. Durante las weeks que followed la trial, Esperanza found herself being invited para speak at community organizations y una vez at his illegal conferences about her experience. She discovered que she had a natural talent para public speaking y a passion para advocating para families quien were facing similar injustices. Alejandro suggested que she consider studying law herself y con his supportive financial assistance. Esperanza enrolled in evening law classes while continuing para work con his organization and affordable housing initiatives. Dolores, whose health had improved dramatically once las 3 de la housing situation was resolved, became an active volunteer con several organizations que provided support para el daily residents facing displacement. Carmen, meanwhile, used her divorce settlement para establish a foundation dedicated para providing legal assistance para low-income families facing housing discrimination. She personally reached out para Esperanza para ask if she would consider serving en la foundation's board of directors 6 months después del trial en una ceremony held en la same courthouse donde Eduardo had been convicted. Esperanza y Alejandro exchanged vows en front de their families y friends. Dolores served como Esperanza's maid de honor, mientras Carmen, en una gesture que surprised everyone, asked if she could provide la flowers para la wedding como a way de making amends para her previous behavior. Durante their wedding reception, held en la community center en Carabanchel, donde Esperanza had grown up, Esperanza looked down at todos las people who had become part de her extended family throughout esta journey. There were lawyers y activists, neighbors y new friends, all united por their shared commitment para justice y equality. En her wedding speech, Esperanza reflected on everything que had led para este moment. Durante many years,
I believed que my role in life was para simply endure whatever injustices came my way with dignity and grace. I thought que asking para more than basic survival was selfish and unrealistic. But esta experience has taught me que we all deserve not just para survive, but para thrive. We all deserve para be treated con respect y dignity. Regardless de our background o our circumstances, she posed para Luqueta Alejandro, quien was beaming con pride y love. Sometimes the most beautiful things in life come from the most difficult challenges. Sometimes we have para fight, not just para ourselves, but para everyone who comes después de us. Y sometimes, if we're very lucky, we discover que we don't have para fight alone. Durante their honeymoon, Esperanza y Alejandro traveled para Sevilla para visit la neighborhood where they had first met como children. They walked por las same streets donde they had played. Stood por la river donde Alex had taught Esperanza para fish y visited la small house donde her grandparents had lived. Standing in front of the house, now owned por a different family but still filled con la left de children. Esperanza reflected on how her life had come full circle. She had started como a little girl facing discrimination and hardship, had grown into a woman quien had learned para fight para justice. It was now embarking in a new phase of her life where she could help others find their own strength y voice. 2 years later, Esperanza graduated con honors from law school y passed la bar exam in her first attempt. She specialized in housing discrimination law y quickly built a reputation como one de la most effective advocates en Madrid para families facing displacement. Her first major case was representing a group de immigrant families whom were being systematically excluded from rental housing debido para discriminatory practices similar para those que Eduardo had used. Using everything que she had learned from her own experience, combined con her new legal expertise, Esperanza was able para secure a landmark victory que established important legal precedents para housing equality. Durante la victory celebration después del case, Dolores pulled her daughter aside para a private conversation. Mija, your grandfather Francisco would be so proud of what you has accomplished. Cuando you said para tell me stories about making a difference en el web y think esto is exactly what I was dreaming about. Esperanza hugged her mother tightly, feeling grateful not just para all the opportunities que life had given her, but también para la foundation de strength y values que her family had provided. Como she looked on the tall as people celebrating otra victory para justice, Esperanza realized que her story was not just about overcoming personal adversity. Era about understanding que individual struggles are connected para large fights para equality y human dignity y que when we find la courage para stand up para ourselves, we also find la power para stand up para others. La little girl from Triana, quien had once felt powerless against discrimination, had grown into a woman who was using her voice and her education para create change not just para herself, but para anyone who needed someone para believe in their way to fight para their rights. Y as she thought about todas las families who would benefit from la legal precedents que she was helping para establish, y all the children who would grow up in a more just world porque de la work que she had was doing. Esperanza understood que sometimes la most meaningful victories are not the ones que we win para ourselves, but the ones que we win para people whom we will never meet but whose lives are made better por our cage para fight para what is right. In that moment, surrounded por la bicommunity, looking forward para a future filled con pepas y possibility, Esperanza Morales nu con absolute certainty que every struggle, every challenge, y every moment de doubt have been with it para reach este place de hope, justice y belonging.